Mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted vaya a ver este video. Que Dios les bendiga. Bienvenido a mi página de Facebook, en Cuerpo y Alma Te Adoramos, en donde estaremos continuando hablando sobre el bautismo, pero nos estaremos enfocando en algo específico. En el video anterior hablamos sobre la importancia del bautismo, sobre la verdad del bautismo, que se dividió en parte 1 y en parte 2. Y hablamos sobre que cuando uno se bautiza es cuando uno recibe el perdón de los pecados de parte de Dios, quien tiene el poder de hacerlo, y que si usted no es bautizado de la forma correcta, no se puede considerarse salvo. Por ende, no se puede considerarse como cristiano. Y que si una persona no se bautiza, no puede considerarse salvo. Ahora, a veces, cuando escuchamos la claridad de ciertos pasajes bíblicos que nos enseñan la esencial y la obligación del bautismo para la salvación, ciertas personas comienzan a buscar excusas o, como digo yo, rechazos para no bautizarse. Y durante esta lección lo que estaremos haciendo es cubriendo esos rechazos que la gente utiliza para no bautizarse. Esto se va a dividirse en dos partes. Hoy es parte 1, así que espero que se gocen. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 5: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A Saulo se le dijo en Hechos capítulo 22 versículo 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y el primer sermón de Pedro, que fue dado en el día de Pentecostés a los hombres judíos, él dijo en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Al tú escudriñar la Biblia en relación al bautismo, te das cuenta que todos estos pasajes que mencioné claramente enseñan que el bautismo es obligatorio para la salvación. Que uno no, vuelvo y repito, no puede ser salvo antes de ser bautizado. Vean nuestros dos videos sobre la verdad sobre el bautismo parte 1 y la verdad sobre el bautismo parte 2, en donde nos metemos en detalle sobre tal punto. Sin embargo, hay personas que cuando tú le lees tales pasajes entran en un modo de rechazo y empiezan a buscar razones y excusas para rechazar la idea de que el bautismo es obligatorio e esencial para la salvación. Y hoy estaremos con toda buena intención examinando esos rechazos usando solamente la Biblia, para que la verdad de Dios sobre el bautismo quede clara como el agua. El primer rechazo cuando la gente dice es: bueno, entiendo que Jesús dijo que el bautismo es esencial para la salvación, y he leído pasajes como Hechos capítulo 2, versículo 38. Pero si yo creo que el bautismo es obligatorio para la salvación, eso hace que el bautismo sea una obra. Y la Biblia dice que no podemos ser salvos por obras. Claro, sabemos que el hombre por obras no puede ser salvo. La salvación es un regalo de parte de Dios, pero eso no cambia el hecho de que por fe tengo que responderle a Dios en obediencia. ¿Sabías que eso es lo que la Biblia enseña en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9? Porque por gracia sois salvos. Esa es la parte de Dios. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Les recomiendo que vean mi video sobre la verdad, sobre la fe, en donde yo me meto en detalle profundo sobre este versículo en específico. Ahora, Dios ya ha hecho su parte. Él ha hecho su gracia y su salvación disponible. Sin embargo, para adquirir esa gracia salvadora, debe de ser por medio de la fe. Yo debo de responder en obediencia al Evangelio. Querido oyente, la gente dice que si una persona cree que el bautismo es obligatorio para la salvación, estamos haciendo una obra, un trabajo, y que tú no puedes tener ningún tipo de obras en la salvación. Mira lo que pasa con ese argumento. Las personas quienes claman tal argumento son las mismas que te dicen que uno tiene que creer en Jesús. Ahora, analiza lo que te voy a decirte en tu propia mente. ¿Debes de creer en Jesús en orden de ser salvo? Pues obvio, nadie va a negar eso. Todo el mundo dirá que tienes que absolutamente creer en el Hijo de Dios. Pues mira el asunto, mira el problema. ¿Sabías que la Biblia nos enseña que creer en Jesús es un trabajo, una obra? ¿Podías ser tan amable de pasar conmigo a Juan capítulo 6, versículos 28 al 29? Mira lo que los discípulos le preguntaron a Jesús. Dice el versículo: entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Es esto algo que Dios tiene que hacer? Claro que no. Los discípulos le preguntaron qué ellos tenían que hacer. Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios. Este es el trabajo cual Dios les ha dado para ustedes. ¿Cuál es? Creer en el que Él ha enviado. Amigo, analízalo y ponlo claro en tu mente. Jesús dijo que creer es una obra. ¿Qué tipo de obra? Pues no es un tipo de obra cual yo puedo recibir una recompensa. Si yo creo en Cristo, ¿puedo entonces mirar al cielo y decir, Dios, yo creo en tu Hijo, por tanto, ahora me debes la salvación? Claro que no. Yo no me lo merezco, pero es una obra condicional, ¿cuál debo de cumplir? Absolutamente. Si creer es una obra, entonces el argumento de que no por obras se cae al suelo. Si vamos a decir que tenemos que creer en Jesús, querido oyente, uno también tiene que arrepentirse. Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículo 3, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Uno tiene que cumplir la condición de confesar el nombre de Jesús. Jesús dijo, si no confiesas ante los hombres, entonces yo tampoco te confesaré ante el Padre. Cuando hablamos de creer, arrepentirse y confesar, ¿vamos a decir que nos merecemos la salvación? No. Entonces, ¿qué diferencia hay en bautizarse? ¿Es solo una simple condición que Dios le pide al hombre para que la cumpla? Escucha atentamente la claridad de 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amigo, si la Biblia dice que el bautismo salva, entonces es la palabra del hombre contra la palabra de Dios. ¿A quién vamos a creer? Pregunta para que medites. Ok, un segundo rechazo que he escuchado a la gente decir para no bautizarse es,
La Biblia enseña que el hombre es justificado solamente por la fe y nada más. Vamos a darle pausa un momento. Eso es lo que la Biblia verdaderamente enseña, porque yo conozco una doctrina popular que dice que lo único que uno tiene que hacer para ser salvo es solamente creer en Cristo Jesús. Y son las mismas personas que se meten en los barrios predicando a los del mundo que lo único que tienen que hacer es creer. Amigo, si usted cree eso o le enseñaron eso, por favor, vuelve a repensar basado en lo que dice la Biblia. Y este es el porqué. ¿Sabías que vuelvo y repito, que la única vez que la Biblia utiliza la frase solamente por la fe, Dios nos enseña lo contrario de tal creencia? Santiago capítulo 2, versículo 24, es el único pasaje en toda la Biblia que utiliza la frase solamente por la fe. Y mira lo que dice. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué tipo de obras estamos hablando? Otra vez, estamos hablando sobre condiciones, cosas que yo tengo que cumplir. No estamos hablando sobre obras para recibir recompensas para poder ir al cielo. La Biblia no nos enseña eso, pero hay condiciones cuales debo de cumplir. Absolutamente. Querido oyente, no te duermas. La Biblia dice que el hombre no es justificado solamente por la fe. Y la única vez, y te reto a que me busques un versículo cual pruebe lo contrario, la única vez en donde la frase solamente por la fe es utilizada en la Biblia, Dios nos enseña exactamente lo contrario de lo que millones están predicando. Y nosotros reconocemos eso. Digo, ¿no diríamos nosotros a alguien quien lleva una vida de pecados, borracheras y mentiras, de que antes que sean salvos tienen que no solamente creer, sino arrepentirse y cambiar su forma de vida? Claro que sí. Eso fue lo que Jesús dijo. Él dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso es que tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué pensar que el bautismo es diferente? Si solamente por la fe no nos salva, significa que hay otras condiciones que debemos de cumplir también. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 7, versículo 21, para que vean que Jesús nunca nos enseñó que somos salvos solamente por la fe. Mira lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos que Jesús claramente dijo que clamar su nombre, de decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, tal cosa no es suficiente. Tenemos que hacer lo que Cristo diga que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 14, versículo 15? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estimado oyente, ¿amas tú a Jesús? Guarda sus mandamientos. Juan capítulo 15, versículo 14, Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Estimado oyente, ¿quieres tú ser amigo de Jesús? Haz lo que Él te mande hacer. El tercer rechazo al bautismo
y diría que este es uno de los más populares. Es en relación al ladrón en la cruz. Muchas personas dicen, Jesús le dijo al ladrón que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pues, Marcos 16:16, Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice en Juan capítulo 3, versículo 5, que tenemos que bautizarnos para entrar al reino de los cielos. Pero el ladrón en la cruz nunca fue bautizado, cual significa que yo tampoco me tengo que bautizar. Amigo, esto es un argumento falso. Permíteme explicar el por qué. El argumento de estas personas es: el ladrón en la cruz nunca fue bautizado y fue salvo. Una persona puede ser bautizado y no ser salvo. Por eso es que yo no tengo que bautizarme. Pregunta que te hago, estimado oyente. Si yo te obligo a que tú me pruebes eso, ¿podrías hacerlo? ¿A qué te refieres? Me refiero que el problema mayor de este argumento es que tú no puedes probar si el ladrón en la cruz estaba bautizado. Tampoco puedes probar que él no estaba bautizado. Pregunta que te hago, estimado oyente. ¿Cuál era el nombre de ese ladrón? ¿Qué fue lo que él se robó? ¿Estaba él bautizado? ¿En dónde dice en la Biblia que el ladrón no estaba bautizado? Todas esas preguntas que te acabo de hacer, en la Biblia no lo dice. Estas personas que dicen tal cosa del ladrón son presunciones. Vamos nosotros a poner en dependencia algo tan delicado como la salvación bajo una asunción cual no podemos confirmar. Pregunta para que medites. Para que el argumento sea válido, tiene que estar escrito. Tiene que haber evidencia bíblica. Pero eso es, como esto es una presunción, el argumento se destruye por sí solo al suelo, porque es inválido. Y si pudieras probar que el ladrón en la cruz no estaba bautizado, considera conmigo esto. El ladrón en la cruz sería un ejemplo de salvación bajo la vieja ley o bajo el Nuevo Testamento. Pensemos sobre eso. Cuando el Nuevo Testamento comienza, nos enseña en la Biblia, en Colosenses capítulo 2, versículo 14, y en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 15, que la vieja ley fue clavada en la cruz y que la nueva ley tomó efecto en el primer sermón sobre el Evangelio en Hechos capítulo 2. El ladrón en la cruz murió antes de ese evento. Sabemos que sí. Cuando Cristo salvó al ladrón, Jesús lo salvó bajo la vieja ley. Y cuando Cristo murió, ahí fue cuando se activó la nueva ley. Pero el ladrón quedó salvado durante la vida de Jesús, no después de su muerte. En otras palabras, el ladrón en la cruz fue el último ser humano en la historia que fue salvado bajo la vieja ley. Y Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17, nos dice que para que una ley tome efecto, el testador tiene que morir. En este caso, Cristo tuvo que morir, confirmándonos aún más que el ladrón fue salvado durante el Viejo Testamento y no el Nuevo. Si vamos a utilizar el ladrón en la cruz para cualquier cosa, él sería un ejemplo de salvación durante la vieja ley. Yo no voy a usar a Moisés, al rey Salomón o a Isaías como ejemplos de salvación del Nuevo Testamento. De igual manera, no puedo utilizar al ladrón en la cruz. ¿Por qué? Porque él es un ejemplo de salvación bajo el Viejo Testamento. Al igual que estos hombres
ellos tampoco pueden ser ejemplos de salvación, porque todos ellos, al igual que el ladrón, nacieron y murieron durante la vieja ley. Por ende, no lo puedo utilizar como ejemplo de lo que yo tengo que hacer para ser salvo hoy en día. Si yo quiero aprender sobre la salvación del Nuevo Testamento, el libro cual me enseña tal cosa es el libro cual comenzó con la primera predicación del Evangelio de Cristo en la historia. El sermón que fue llevado a toda criatura. ¿Qué libro es ese? Es el libro de las conversiones, el libro de los hechos. Y cada vez que hay un convertido en el libro de los hechos, el bautismo es parte de esa enseñanza. Y aquí les voy a dejarle una tabla para que lo vean, le den pausa y lo analicen. El ladrón en la cruz no es un ejemplo de la salvación del nuevo pacto. Y lo más importante es que no puedes saber de una manera u otra si estaba bautizado o no. No dependamos de presunciones, dependamos de lo que está escrito. Un cuarto rechazo que la gente dice en relación al bautismo es que dicen, pues Jesús perdonó los pecados de la gente sin el bautismo durante su vida. Y sí, eso es verdad. Pero recuerda que Jesús estaba vivo bajo la vieja ley, bajo el Viejo Testamento. Y Jesús tenía el poder de perdonar pecados por simplemente decirlo por la boca. Pero cuando la vieja ley quedó abolido, Cristo aún tiene el poder de perdonar pecados, pero no de la misma manera que cuando estaba vivo. Marcos capítulo 2, versículo 10 dice, pues para que sepáis, y este es Jesús hablando, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este es un ejemplo de muchísimos otros ejemplos en donde Jesús perdona los pecados a este hombre por simplemente decirlo por la boca. Pero cuando el Viejo Testamento quedó abolido, Cristo aún perdona nuestros pecados, pero ya no es de la misma manera que Él lo hacía. Ahora es por medio del bautismo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amigo, ¿estás viendo lo que tenemos? Jesús nos ha dado su voluntad y esa voluntad nos dice exactamente lo que tenemos que hacer para ser salvos. Jesús ya no está en esta tierra físicamente. Él no está perdonando pecados a la gente de hoy en día como Él lo hacía durante el primer siglo, viviendo bajo el Viejo Testamento. Él nos ha dado el Nuevo Testamento y ahí dice específicamente lo que yo debo de hacer para ser salvo. Pensemos sobre esto entonces. ¿Es el caso que todas las personas de hoy serán juzgadas no por lo que Jesús hizo durante su vida, sino por las palabras que Él nos dejó en su libro? Nosotros no seremos juzgados por las enseñanzas de Jesús al paralítico mientras ambos estaban vivos bajo el viejo pacto. Pero no es el caso que seremos juzgados por las palabras del nuevo pacto hoy en día. Consideren conmigo Juan capítulo 12, versículo 48. Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Señor, ¿qué es lo que nos va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué se supone que yo siga hoy? Amigo, estoy siguiendo no la vida de Jesús, sino las enseñanzas que Él nos dejó.
tengo que obedecer lo que Él me dice. Tengo que amar y vivir lo que me dice. El Nuevo Testamento es la ley cual estoy bajo hoy en día, porque nací después de la crucifixión de Cristo. Y es la única ley que todos los hombres deben de obedecer. Vean nuestro video sobre los 10 mandamientos y sobre la ley de exclusión para que entiendan mejor por qué es que solamente estamos bajo el Nuevo Testamento y no el Viejo Testamento. Ahora, vamos para el último rechazo de esta primera parte sobre el bautismo. Y es que ciertas personas dicen, bueno, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero el resto del versículo dice, mas el que no creyere será condenado. Eso significa que Jesús solo dijo, los que no crean serán los condenados, no los que no crean y no son bautizados. Estimado oyente, ese argumento no es un argumento basado en la completa enseñanza de Marcos 16:16. Considera conmigo esto. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? El que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora, estimado oyente, si tú no eres salvo, ¿qué eres? Pues eres condenado. Si Jesús enseñó que tienes que creer y bautizarse para ser salvo, amigo, escucha cuidadosamente lo que voy a decir. Ambos creer y bautizarse son absolutamente condiciones que uno debe de cumplir para la salvación. Más simple no puede estar este pasaje. Y perdónenme, yo no me creo que lo sé todo, pero es que más simple no puede estar. Y con el sentido común puedo llegar al entendimiento cuál es. Tengo que creer y bautizarme para tener la salvación. Y si no cumplo con ambos, estaré condenado. ¿Qué tal el resto del pasaje? Mas el que no creyere será condenado. Amigo, es innecesario de parte de Jesús tener que decir, mas el que no creyere y no fuera bautizado será condenado. ¿Por qué lo digo? Si una persona no cree, ¿pueden ser candidatos para ser bautizados? Claro que no. ¿Qué tal si una persona cree? La verdadera fe en las Escrituras siempre motiva a la persona en hacer lo que Dios ordena que se haga. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Hebreos 11 nos enseña que la verdadera fe es una acción. Por eso es que Jesús no tiene que decir, mas el que no creyere y no fuere bautizado. Con tan solo tú no creer, ya no eres candidato para ser bautizado. Pero si crees y te bautizas, estarías obedeciendo las enseñanzas de Cristo. Es como yo decir, el que coma y digiere la comida, vivirá. Pero el que no coma, morirá. Yo no tengo que decir, el que no coma ni digiere la comida, morirá. Es completamente innecesario, porque no puede haber una digestión, al menos que yo me coma algo. Y de la misma manera, Cristo no tiene que decir, el que no creyere y no fuere bautizado, porque si ya usted no cree, no puede haber un bautismo. ¿Sabes? Hay personas que verán este video y dirán, bueno, quizás al principio yo no entendía nada de eso, sobre la verdad, sobre el bautismo. No sabía que era obligatorio. Yo no sabía que tenía que bautizarme para ser salvo. Yo pensé que yo era salvo antes de bautizarme, pero yo me he bautizado. Espérate un momento. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estimado oyente, tú no puedes aplicar este conocimiento del bautismo en un escenario que ocurrió cuando eras ignorante
esos años atrás y decir que todo está bien ahora. Jesús dijo que tienes que conocer la verdad primero y entonces la verdad te hará libre. Si tú no tenías este conocimiento, ¿por qué fuiste bautizado? ¿Has sido bautizado por las razones correctas? Analiza esta siguiente pregunta. ¿Puedes ser enseñado erróneamente, pero bautizado correctamente? Si tú no sabías esto, no fuiste bautizado correctamente. Jesús dijo que tenemos que entender. Si no entendemos, ¿cómo podemos ser salvos si no sabíamos la verdad antes de bautizarme? La Biblia es bien clara en relación al bautismo y habrá, como mencioné al principio, una parte 2, si Dios lo permite. Si te enseñaron mal o si te bautizaron bajo ignorancia, te suplicamos, por favor, obedece correctamente el plan de salvación. ¿Cuál es? Debes de oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Tienes que creer. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 24, al menos que creáis que yo soy, en sus pecados moriréis. Tienes que arrepentirte. Lucas 13, versículo 3 dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tienes que confesar el nombre de Jesús. Mateo 10, versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y tienes que bautizarte para que Jesús perdone tus pecados. Hechos 2, versículo 38. Y finalmente, Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, versículo 23. Cada uno de estos pasos son condiciones que Dios te manda a cumplir para recibir la salvación. ¿Significa esto que si yo cumplo con estas condiciones, me deberá Dios la salvación? Claro que no. Porque Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Por eso es, estimado oyente, que yo no puedo reclamarle nada a Dios si obedezco sus mandamientos, porque aquel que hace todo lo que se le mandó a cumplir, Jesús lo llama un siervo inútil. Antes de irme, quiero dejarles 10 preguntas para que los escriban o le dan pausa al video y lo analizan, y yo quiero que escriban las respuestas para ellos. Son preguntas súper fáciles para aquellas personas quienes están interesados en saber más sobre el bautismo. Estas son las 10 preguntas. Número 1. De acuerdo a Marcos 16:16, ¿qué debe de hacer una persona para ser salvo? Número 2. ¿El bautismo es obligatorio para la salvación de acuerdo con Marcos 16:16? Número 3. De acuerdo con 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. ¿Qué es lo que nos salva ahora? Número 4. De acuerdo con Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Qué debe de un hombre hacer para entrar al cielo? Número 5. ¿Qué fue lo que Pedro les dijo a los judíos en Hechos capítulo 2, versículo 38 para ser salvos? Número 6. En Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. ¿Qué obra Jesús mandó a sus discípulos hacer? Número 7. De acuerdo con Lucas capítulo 13, versículo 3. ¿Qué tengo que hacer para no perecer? Número 8. De acuerdo con Santiago capítulo 2, versículo 24. ¿Es un hombre justificado
solamente por la fe. Número 9, de acuerdo con Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿quiénes entrarán al reino de los cielos? Y finalmente, número 10, de acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 15, y a Juan capítulo 15, versículo 14, ¿qué debo de hacer para amar y ser amigo de Jesús? Hasta aquí el video de hoy. Gracias por su atención. Contáctese con nosotros. Nos importa la salvación de su alma y siempre estaremos disponibles, especialmente este servidor, para ustedes. Las puertas de la Iglesia de Cristo, Barrio Las Cuevas, como el sector Los Salgados, siempre estarán abiertas para bautizarlo a usted de la forma correcta. Así que, gracias por su atención y que Dios les bendiga. Hasta luego.